Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Andrade, soy estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil. En esta oportunidad me encuentro visualizando la asignatura de Didáctica de la Lengua Materna. Y a continuación les he traído una pequeña definición de lo que es la lengua materna. La lengua materna es la primera lengua o idioma que aprende una persona. Esta inicia desde el contacto de los niños y las niñas con las personas que los rodean. Es por esto que la lengua materna se define desde la cotidianidad del sujeto. Entonces, teniendo en cuenta que Colombia es un país multicultural, surge la siguiente pregunta, la cual es, ¿cómo se debe enseñar la lengua en la primera infancia? La lengua materna en la primera infancia se debe enseñar desde el contexto en el cual se habita, lo cual traduce a una enseñanza desde las características propias de las comunidades, prevaleciendo las prácticas sociales que permitan la representación y construcción de su cultura. Es por esto que cuando hablamos de enseñar la lengua materna, debemos pensar en enseñar desde la lengua que se comunica a la comunidad, para que de esta forma los niños y niñas sigan estas raíces, su tradición y su cultura. Diversidad lingüística en Colombia. En Colombia existen alrededor de 68 lenguas nativas, conformadas por lenguas indígenas, criollas y romaní. Según el Ministerio de Cultura, hay un aproximado de 850.000 hablantes de estas lenguas en toda la extensión colombiana. Las lenguas indígenas son las que están en nuestros pueblos indígenas y han resistido a los procesos de colonización y aculturación que ha vivido el país. ¿Qué planes educativos y acciones institucionales pueden proponerse para enseñar la lengua materna en la primera infancia? Los docentes tienen la responsabilidad de conocer el bagaje cultural y lingüístico de su país, reconocer las lenguas como transmisores de saberes que muchas veces no se pueden comunicar en otras lenguas y por ende difieren de la cosmovisión de los sujetos. Algunos de los planes educativos que los docentes pueden ejecutar en el aula de clase para preservar la lengua nativa son la adaptación del contexto educativo con el contexto social, las búsquedas de orígenes documentales de la lengua nativa materna, espacios de charlas entre la escuela y la comunidad, adecuación de espacios para el compartir del lenguaje oral y escrito de la lengua materna, incentivar a los niños y niñas el reconocimiento de los orígenes de la lengua materna. El rol ¿Cuál es la relevancia y pertinencia de la cotidianidad en la enseñanza de la lengua materna? La pertinencia de la cotidianidad nos ayuda a entender que la lengua materna forma parte de la identidad de cada persona y es importante preservarla porque a través de ella se fomentan valores como la tolerancia y el respeto. Es por esto que la diversidad de lenguas nos ayuda a entender que existen personas y culturas distintas que debemos respetar y tolerar. El rol del docente en la enseñanza de la lengua materna. El docente de educación inicial tiene como responsabilidad pensar los procesos asociados al lenguaje, la palabra, la literatura, la escritura y la escucha desde la cotidianidad. Por ello requiere hacer un acercamiento a la comunidad de observación del entorno y reconocimiento de los elementos que la caracterizan. A partir de allí, organizar los procesos de enseñanza desde una mirada social de la lengua, es decir, desde su carácter comunicador. Para concluir, la lengua materna es el valor simbólico que tenemos todos, su carácter comunicador y su función construcción social. Es por esto la importancia de enseñar desde la lengua propia del sujeto, teniendo en cuenta su contexto, puesto que ella representa la visión del mundo de sus habitantes, lo cual probablemente no se traduzca de la misma forma en otras lenguas. Y esta ha sido toda mi presentación. Espero les haya gustado. Muchas gracias por la atención prestada.